Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad trabajaremos el tema cuentas contables o simplemente cuentas. Este es el primero de una serie de videos donde iremos desgranando el tema. Lo primero que haremos es explicar el concepto de las cuentas contables. Las cuentas son la agrupación de elementos homogéneos para la representación contable de los hechos y operaciones que se producen en el patrimonio y en los resultados. Es decir, que las cuentas son instrumentos que nos permiten representar contablemente la composición del patrimonio y las repercusiones que tienen los hechos económicos sobre el mismo. Demos un ejemplo. Dentro del activo sabemos que hay bienes y derechos. El dinero en efectivo, por ejemplo, sabemos que es activo. Pero ese dinero en efectivo lo traducimos contablemente poniéndole el nombre de una cuenta contable. En el caso del dinero en efectivo, la cuenta contable es caja. Entonces, contablemente, cada vez que tengamos dinero en efectivo, le pondremos por nombre caja. Y así sabemos que cada vez que aparece la cuenta caja, nos estamos refiriendo a dinero en efectivo. A los vehículos que tiene la empresa para uso en su actividad habitual, que también son activos, porque son bienes, contablemente le daremos el nombre rodados. Entonces, con las cuentas podemos representar a personas, a bienes, a derechos, a deudas, a ingresos, a egresos, etc. Todas que intervienen en las operaciones realizadas por una organización. ¿Cuáles son los componentes de la cuenta? Las cuentas en contabilidad se pueden representar como una ficha o se pueden representar como una T de brazos largos o de doble columna. Y sus partes son el título, que es la designación de la cuenta que expresa los elementos que se desean representar con la misma, es decir, en el ejemplo que dimos anteriormente sería caja o sería rodados. La fecha en la cual se produce cada registración contable en esa cuenta, el concepto o descripción donde se detalla cada concepto que se está registrando, y una parte numérica que son importes correspondientes a cada operación que se registra. Esta parte se divide en dos columnas, una denominada debe, otra denominada haber, y una tercera que surge por diferencia entre ambas, que es el saldo. El debe es la parte de la cuenta donde se anotan los débitos o partidas ingresadas. Recuerde que la palabra debe no significa nada más que el nombre que se le asigna a la parte izquierda o columna izquierda de la cuenta, ¿sí? Toda anotación que se haga en la parte izquierda de la cuenta en el debe se denomina débito. El haber es la parte de la cuenta donde se anotan los créditos o partidas egresadas. Recuerde que la palabra haber no significa nada más que el nombre que se le da a la parte derecha o columna derecha de la cuenta. Se llama crédito a toda anotación que se realiza en el haber. Entonces, la parte derecha se llama haber y toda anotación que se realiza en él se llama crédito. Y el acto de anotar en el haber lo denominamos acreditar. La parte izquierda se denomina debe. Toda anotación en la parte izquierda se denomina débito y el acto de anotar algo en el debe se denomina debitar. El saldo, por su parte, sabemos que es por diferencia entre el debe y el haber. El saldo puede ser saldo deudor cuando la suma de todo lo que anoté en el debe es mayor a la suma de todo lo que anoté en el haber. El saldo puede ser acreedor cuando la suma de todo lo que anoté en el debe es menor a la suma de todo lo que anoté en el haber.
O puedo decir que la cuenta está saldada cuando la suma de todo lo que anoté en el debe es igual a la suma de todo lo que anoté en el haber. Como dijimos anteriormente, las cuentas pueden tener forma de ficha o pueden tener una forma de T. Y en este caso, la parte izquierda, que se denomina debe, y todo lo que anotamos en él se denomina débito, y tenemos una parte derecha que se denomina haber, y todo lo que se anota en él se denomina crédito. Podemos ver en esta representación que la T es una partecita de la cuenta representada en forma de ficha. Luego de anotar en el debe y de anotar en el haber, lo que hacemos es una suma de todo lo que anotamos en el debe, la suma de todos los débitos, hacemos una suma de todos los créditos y por diferencia lo que hacemos es calcular el saldo. Podemos ver ahí que hacemos dos subtotales, es decir, tenemos un primer subtotal para calcular la suma de los débitos y la suma de los créditos y otro para calcular el saldo por diferencia entre el débito y el crédito, que va a ser deudor si el debe es mayor al haber o va a ser acreedor si la suma del haber es mayor a la suma del debe. ¿Cuáles son los saldos comunes? Porque dijimos que con las cuentas representamos al patrimonio, tanto elementos del activo, del pasivo, de los resultados. Las cuentas normalmente tienen un saldo que es común o habitual. Entonces las cuentas de activo, es decir, las que representan bienes y derechos, normalmente, habitualmente, suelen tener saldo deudor. Las cuentas de pasivo, que representan deudas y obligaciones, habitualmente tienen saldo acreedor. Respecto al patrimonio neto, podemos decir que las cuentas que representan el capital inicial o el aporte de los propietarios, normalmente o habitualmente tiene saldo acreedor. Y las cuentas que representan los resultados negativos tienen saldo habitualmente deudor. Y las que representan los resultados positivos tienen habitualmente saldo acreedor. Con esto hemos visto el concepto y los componentes de la cuenta. En el próximo video aprenderemos el porqué de los saldos comunes o habituales de las cuentas.